Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabra Santa. Estamos iniciando nuestro cuarto programa. La iglesia es católica, ¿cómo demostrarlo? Los programas pasados hemos hablado y visto la iglesia verdadera desde distintas perspectivas. Vimos algo de la palabra al inicio, viendo los primeros sucesores de Pedro. Nos metimos en el segundo capítulo en los padres apostólicos, esas epístolas, cartas que quedaron de aquellos que se conoce fueron padres de las primeras comunidades cristianas, para ver un poquito sobre la doctrina, así de manera muy salpicada. En el tercer programa, que fue el último que compartimos, nos metimos un poco en la arqueología de una manera muy por encima, pero viendo esta cuestión de los templos, de los lugares de asentamiento de las distintas comunidades, y nos metimos concretamente en Tierra Santa. ¿Por qué? Porque bueno, ahí inicia el proyecto, el plan de salvación, como por ejemplo en este lugar que está de fondo, que es la Basílica de Santa Ana, o mejor dicho, la Basílica de la Anunciación, en donde se sabe que es la casa de María, en donde el ángel le anunció a María que iba a ser la madre de Jesús. Vimos un poquito todo eso. Bueno, dicho este preámbulo inicial, hoy nos vamos a meter nuevamente en la sucesión apostólica, pero un poquito más en firme. El primer programa hablábamos de los 3 o 4 sucesores de Pedro que la iglesia llama papas, y vimos que estaban en la palabra. Bueno, hoy vamos a ver qué es la sucesión apostólica y por qué es tan necesaria. Este tipo de programas, vuelvo a repetir lo que repito siempre, es hecho con mucho respeto, con mucho amor, para aquellos hermanos que hoy viven o se congregan en denominaciones protestantes, o sea, en iglesias, sectas, como le quiera llamar, que no son católicas, que viven otra fe, otra enseñanza, otra doctrina. ¿Por qué, Franco, no los dejás ser libres? ¿Por qué, Franco, no los dejás ser felices en donde están? Porque estamos todos llamados a proclamar la buena noticia, la verdad. Hay un solo evangelio, hay una sola verdad, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo espíritu, un solo Señor y una misma esperanza, va a decir la carta a los Efesios, a la que todos hemos sido llamados. Al igual que dice Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea que para salvarse hay que conocer la verdad. Da lo mismo estar acá, allá, en aquella denominación, ser testigo de Jehová, adventista. No, no da lo mismo. Hay una sola iglesia fundada por Jesucristo y es católica. Y esto es lo que te quiero demostrar. Yo sé que te han enseñado a odiarla, sé que te han enseñado a decir que sí, que a lo mejor, esto digo, algunas denominaciones lo reconocen. Sí, la iglesia madre, la iglesia mayor es la iglesia católica, pero se desvió, se paganizó y por lo tanto no hay que obedecer nada, no hay que mirar nada de lo que hacen estos paganos, idólatras, bla, 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 bla. Y esta cuestión de aprender a odiar lo que Jesucristo fundó. Lo que queremos hacer es que aprendas a respetar y a amar esa elección de Jesús, porque Jesús sabía lo que iba a pasar en el futuro con esa iglesia, sabía lo que iba a pasar en el futuro con esos elegidos, y lo dispuso y lo quiso así. Entonces, lo que necesitamos que vos conozcas y sepas es todo el contexto de la verdad. Nos tenemos que meter en la historia siempre. ¿Por qué? Porque esto, si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y nos ponemos a leer lo que hay ahí en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, estamos leyendo historia en definitiva, ¿no?
¿Por qué? Porque los Hechos de los Apóstoles es un suceso, o mejor dicho, un montón de acontecimientos históricos, cosas que ya hicieron los primeros apóstoles, los primeros discípulos, y que en definitiva forman parte de la historia de la iglesia, de la historia de la salvación. Pero esto no termina con los 12 apóstoles, o sea, se murió Juan, el último apóstol, y listo, ya está todo a la deriva. Cualquiera haga lo que quiera, está todo bien mientras se crea en Jesucristo, está todo perfecto. Esto es lo que profesan muchas personas. De hecho, hace una semana atrás, hoy, me tocó escuchar a un hermano muy, muy popular en mi país, un cantante muy popular en mi país, estando junto con él, decir: yo no soy de ninguna religión, yo solo sirvo a Jesucristo. Como si esto fuera para aplaudirlo y decir: wow, ya estás salvo por seguir a Jesucristo. No, error. O sea, eso no es lo que dijo Jesucristo, eso no es lo que Él eligió. De hecho, Él dice la palabra de Dios, esta palabra que ustedes, mis hermanos esperados y amados, que se congregan en otras denominaciones, dicen: no hay como la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios enseña que Jesús nació de una mujer, de una virgen, María, su madre, y que salió en su vida pública a enseñar, a expulsar demonios, a sanar enfermos, bla, bla, bla. Pero no lo hizo solo. Él podría haberlo hecho solo, o sea, haber salido solo, enseñarle a todos, dar una enseñanza generalizada, y por lo tanto después cada cual con ese mensaje haga lo que quiera, total, mientras crean en mí ya son salvos. No, eso Jesucristo no lo dijo nunca, nunca. De hecho, la palabra de Dios muestra a un Jesús que sube al monte a orar, baja del monte y empieza a buscar personas, va a congregar 12 personas de entre todos los discípulos que después va a haber, porque va a haber muchos seguidores. La figura de Jesús era una figura muy fuerte, muy popular en ese tiempo público, ¿no? Porque bueno, hacía milagros, sanaba enfermos, expulsaba demonios y predicaba como el que enseña con autoridad, va a decir la palabra. Entonces era muy popular, había muchos discípulos, pero él, de entre todos esos discípulos, él va a elegir solo 12. Y con esos 12 va a tener una vida íntima, o sea, van a comer juntos, les va a enseñar a ellos de una manera privada y personal. Y esto no es algo menor. Las denominaciones protestantes quitan esta jerarquía, quitan esta elección de Dios en Jesús de formar un grupo al que le enseñó, y de hecho al que envió, porque la palabra apóstol quiere decir enviado. O sea, Jesús prepara un grupo y a ese grupo le da la autoridad, a ese grupo le da el poder, a ese grupo le da la jerarquía, a ese grupo le da la orden. Mateo 28, 19, Marcos 16, 15, podríamos seguir hablando de esa cita. A ese grupo le da la orden de ir. A ese grupo lo envía. Juan 20, 19, Juan 20, 23. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Los hermanos separados toman esto como si yo lo estuviera leyendo ahora de la palabra y dice: ah, ahí está, Jesús me está enviando a mí. No, 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 no. Contexto. El texto tiene un contexto. Hay un lugar, una ubicación, un grupo de personas. Ahí estaba todo el pueblo. Cuando Jesús estaba dando esta orden, este mandato, ¿estaba todo el pueblo o estaban los elegidos? Porque hay veces que sí, el Evangelio habla a todo el pueblo. O sea, Jesús está con sus discípulos, con sus apóstoles, su grupo íntimo, y está con todo el pueblo y está dando una enseñanza. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ahí esa enseñanza sí nos está hablando a todos, porque la enseñanza es generalizada, general. Pero hay momentos en donde Jesús habla solo a ese grupo elegido. Lógicamente se escribe el Evangelio, es una enseñanza, pero ¿es una enseñanza para quién? ¿Para todos? Sí,
Pero específicamente ¿para quién? Para la jerarquía. Porque eso se lo estaba diciendo a la jerarquía. Cuando Jesús envía, les dice, ahora vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Esa orden, ese mandato, es específicamente para ese grupo. Y si no crees en lo que te estoy diciendo, vas a Mateo 28, 18, a Marcos 16, 13, y vas a leer que en ese momento estaban los 11. ¿Por qué no estaban los 12? Porque Judas Iscariote ya se había matado, se había suicidado. Ya se había colgado de un árbol porque había entregado a Jesús y no pudo soportar lo que había hecho. Entonces, estaban los 11. ¿Por qué no estaban todos? ¿Por qué no estaban las mujeres? ¿Por qué no estaba María? ¿Por qué no estaban el pueblo? Porque Jesús da un mandato, una orden y un envío. Envía a bautizar, envía a predicar, envía a anunciar la buena noticia, envía a enseñar las cosas que Él les mandó a ellos, no a todo el pueblo, a ellos. Y yo quiero que prestes atención en esto, porque cuando hablo con hermanos que son de otras denominaciones me dicen, pero no importa, mientras yo tome la palabra y siga lo que dice la Biblia está todo bien. No, ¿por qué? Porque hay una elección de Jesús y en esa elección de Jesús, que son estas 12 personas que después quedan 11, en esa elección de Jesús, a esa elección que Jesús hace, que son esos 12 apóstoles, que después en el Apocalipsis va a hablar de las 12 piedras que forman a la Jerusalén celestial, que son los nombres, llevan los nombres de los 12 apóstoles, o sea, esa iglesia, ese nuevo pueblo de Dios, ese nuevo edificio, va a decir Pablo, ese nuevo rebaño, ese nuevo hombre nuevo, que somos los cristianos, tienen 12 piedras fundamentales que son los 12 apóstoles. Los apóstoles. Muere Judas Iscariote, va a haber una persona que lo va a suceder y lo va a reemplazar. O sea, no se termina. Murió Judas, murió Pedro, murió este, murió el otro, murió Juan. Listo, se terminó. No. Hay sucesión apostólica, hay continuidad, hay una jerarquía que tiene la tarea de llevar ese mensaje y de bautizar, entre otras cosas que va a tener que hacer esta jerarquía, aparte de gobernar. Esto que te estoy diciendo, para cualquier hermano separado, herejía, disparate, palabra de Satanás, mentira. Bueno, yo te invito a leer esa sagrada escritura que vos decís que es lo único a lo que vos crees y obedeces. Bueno, si es lo único a lo que vos crees y obedeces, tomala, anda a Mateo 28, 18, a Marcos 16, 13 y fíjate quiénes estaban con Jesús cuando Jesús los envía. Otro ejemplo, Juan 20, 19, el día de la resurrección de Jesús, estando las puertas cerradas, Jesús entra, estaban los discípulos ahí, y a los discípulos que estaban ahí, a los apóstoles, vas a ver el contexto, quiénes estaban ahí, no había mujeres, estaban los apóstoles. Sobre los apóstoles sopla el Espíritu, sobre los apóstoles, y a los apóstoles los envía y les dice, como el Padre me envió a mí, yo, o sea, Jesús, acá no hay ninguna voluntad humana fuera de Dios, yo los envío a ustedes. Y cuando dice yo los envío a ustedes, no te está diciendo a vos, se lo está diciendo a los apóstoles, a la jerarquía, a ese grupo elegido, el cual Jesús se gastó en preparar. Estuvo un montón de tiempo Jesús preparando a esos discípulos. Si no, si hubiese sido como dicen ahora mis hermanos separados, Jesús no se hubiese gastado. O sea, ¿para qué va a renegar con personas que lo van a negar 3 veces como Pedro? ¿Para qué va a renegar con este tipo de personas, de carne y sangre? ¿Para qué? Sin embargo, Jesús así lo quiso.
Como Jesús quiso nacer de una madre, de María, de una persona de carne y sangre, como cualquiera de nosotros, que todos sabemos y conocemos que no tuvo pecado y van a decir herejía. Tema para otro programa. Pero Jesús podría haber descendido del cielo, ya con edad de 30 años, sin tener que pasar por la fragilidad de la humanidad, pero dice la palabra de Dios que Él quiso hacerse semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, ¿Jesús vino así porque sí? No. No. Jesús nació de una mujer, se encarnó en una mujer. Nació, tuvo las mismas situaciones que tenemos todos, frío, hambre, cansancio, agobio, lloró, o sea, lo mismo, menos el pecado, lo demás, lo mismo, vivió nuestra misma realidad, menos la del pecado. Ahora, Jesús podría haber edificado una iglesia personal en donde no ponía a nadie, dar un mensaje, anotar, escribir, decir muchachos, estas son mis leyes. Moisés tuvo estos 10 mandamientos, bueno, de ahora en adelante ustedes van a tener estos, son mis nuevas leyes, mi nuevo pacto, vayan y hagan su vida respetando esto, crean en mí, ya son salvos. Eso no lo dijo Jesús. Y lastimosamente muchas denominaciones no católicas, en su gran mayoría dicen, mientras creas en Jesús, sos salvo. O sea, proclamá con tus labios, sacando de contexto un texto de Pablo, Romanos 10, sacando totalmente de contexto porque ni siquiera saben lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando del pueblo judío y de cómo los nuevos cristianos tenían que empezar a anunciar la palabra, porque si no se anuncia, la gente no puede creer, porque nadie puede creer un mensaje que no es anunciado. Si yo no te explico, ejemplo, si yo no te digo que en la esquina hay un accidente, lo más probable es que vos nunca te enteres. Entonces yo te tengo que anunciar, te tengo que dar el mensaje, te tengo que dar un mensaje. Pablo está diciendo eso. Bueno, sacan de contexto todo. La cuestión es que dicen, mientras creas en Jesucristo ya sos salvo. Una vez que crees en Jesucristo ya no tenés pecado. La palabra en ningún lado dice eso. Volvamos a lo que iniciamos, sucesión apostólica. ¿Por qué es necesaria la sucesión apostólica? ¿Por qué no da lo mismo agarrar una Biblia y decir, yo ya creo en Jesús y soy salvo? Porque Jesús dejó una jerarquía y porque esa jerarquía va a seguir nombrando jerarquía. ¿Qué te quiero decir? Murió Judas Iscariote, ¿se terminó? ¿Ese lugar lo ocupó alguien o no? No, ya está. No. Ese lugar lo ocupó Matías. La primera sucesión apostólica. Antes de hablarte de esto, te voy a hablar de la autoridad. Da lo mismo el pastor Felipe que tiene su Biblia y su comunidad que la jerarquía verdadera, la que tiene sucesión apostólica. Da lo mismo, la misma autoridad. No, ¿por qué? Y te lo voy a leer. Lucas 6, capítulo 6, versículo 13 al 16 y después vamos a ir a Lucas 9, versículo 1. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos. O sea que había más. Todos eran seguidores de Jesús. Pero Jesús elige a 12, lo que te estaba contando recién. A los que llamó también apóstoles. O sea, aparte de discípulos, a esos 12 llamó apóstoles. O sea, llamó enviados. Iba a ser aquellos que iba a preparar y los iba a enviar. A ellos, no a vos, no a mí. A ellos. Entendé el contexto de este texto que estamos leyendo. Y ahí va a decir cómo lo llamó, por si hay dudas, Simón, al que llamó Pedro, su hermano Andrés. Bueno, va a hablar de todos los nombres concretos de los discípulos que les llama apóstoles. Lucas 9, versículo 1, dice algo importante. Convocando a los 12, no a vos, no a mí, no al pueblo, convocando a los 12, les dio autoridad. O sea, ¿a quién le da autoridad? ¿A todos? ¿A vos, a mí, al pueblo entero? No, a los 12. A los 12. A ese grupito le dio autoridad y poder sobre todos los demonios
y para curar enfermedades. O sea, Franco Pese puede ir a expulsar demonios y curar enfermedades. No. Que la fe y el Espíritu Santo que tenemos todos los bautizados pueda hacer en mí Dios a través mío que sane una enfermedad. Sí, puede ser. Pero ¿a quiénes le dio la autoridad y el poder? A los 12, a este grupo, a esta jerarquía. A ellos sí le da la autoridad. A mí no. Yo lo tengo bien clarito que yo soy nada. Nada. Al lado de la autoridad yo no soy nada. Ellos sí tienen la autoridad. Sigo más adelante. Carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué te llevo de Lucas del Evangelio? O sea, esto lo decía Jesús. A ellos les da la autoridad. 30 años después. 30, 40 años después aparece Pablo. Pablo no formaba parte del grupo de los apóstoles. De hecho, los perseguía. Se convierte. Todos sabemos lo que pasó. Hechos capítulo 9. Pueden buscarlo. El perseguidor de la iglesia se hace parte de la iglesia y hasta los huesos se llena de Cristo para salir a anunciarlo y a predicarlo. Pablo, 30, 40 años después, va a decir lo mismo que dijo Jesucristo. Dice, aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, fíjense que hay una autoridad, hay una jerarquía, hay un poder, hay una cosa que es distinta a vos y a mí. Nosotros no tenemos nada de participación en esa autoridad. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros como una madre cuida con cariño de sus hijos. Fíjense la diferencia, ¿no? Hay un escalón, un peldaño más arriba, que es la autoridad de la jerarquía, el que está por encima de otro en el amor. Esto no es una cuestión de vos. No, lo está diciendo. Pablo lo está diciendo. Ellos son la jerarquía, la autoridad. Te repito, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vas y lo buscás. Sigo leyendo, por las dudas, te doy otra cita. Juan 20, 21 al 23. Te lo dije recién de memoria, te lo leo. Jesús les dijo otra vez, la paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, o sea, no hay duda. Papá Dios, Dios Padre, envía al Hijo, Jesucristo. Como el Padre me envió a mí, también yo, Jesucristo, dice, yo, con la autoridad y el poder que se le fue dado y conferido a él por ser el Hijo de Dios, dice, también yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y esto es importante, sopló sobre ellos, no sopló sobre el resto. No estaba el pueblo, no estabas vos, no estaba yo. Sopló sobre ese grupito, sobre ese grupito sopló el Espíritu Santo y les dijo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. O sea, esto también la Iglesia Católica dice y enseña desde allá, porque viene desde allá, que este grupito que recibió el soplo del Espíritu Santo en ese momento y recibió ese envío, fueron enviados ¿por quién? Por Jesús. Jesús dijo, yo los envío, ¿a qué? A perdonar los pecados. O sea, ese grupito tiene el poder, la capacidad, la potestad de perdonar los pecados. ¿Por qué? ¿Porque lo quieren ellos? No, porque lo mandó, mandato, autoridad, mandó Dios en la persona de Jesucristo. Los envió a hacer esa tarea, a ejercer esa tarea. No, eso es una herejía van a decir las denominaciones separadas, porque eso es una herejía. ¿Cómo va a perdonar los pecados si solo Dios puede hacerlo? Bueno, lo mandó Jesús. Ellos tienen que cumplir lo que Jesús mandó a esa jerarquía. Lógicamente, vos que te autonombraste pastor, o el pastor de tu denominación que se autonombró y no puede perdonar pecado y lo sabe. ¿Por qué? Porque no fue mandado, no fue enviado. No tiene nada que ver, no hay ninguna relación con ese grupito. Con ese grupito. Te leo otra cosita más.
Hechos capítulo 16, versículo 4. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. ¿Qué pasaba? Cuando iban pasando los discípulos, los diáconos, los presbíteros, iban pasando por las distintas comunidades, ciudades, iban dejando ¿qué cosas? Las decisiones que habían tomado los apóstoles y los presbíteros. ¿Qué quiere decir presbítero? Anciano, sacerdote. Te lo digo así porque dependiendo de la traducción te lo vas a encontrar. Sacerdote, el obispo, el apóstol. Los que iban pasando, que venían de parte de esa iglesia, que estaban unidos, no estaban separados, no eran cualquiera. Ellos iban y dejaban aquellas cosas que habían mandado a respetar y hacer los apóstoles y los presbíteros. O sea, había una jerarquía, había una autoridad. No hacía cualquiera lo que le parecía y enseñaba lo que le parecía. No es que agarraban lo poquito que había escrito y decían, no, yo ya está, yo creo en esto, yo no creo en lo que dice aquel porque eso es un... No, había una autoridad. De hecho, hoy hay una autoridad. Sigo adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 17. Pablo va a decir esto: por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. O sea, Pablo tenía ¿qué cosa? Autoridad. Este poder, esta autoridad que Dios le había dado a los discípulos, a los apóstoles, y que ahora tenía él. ¿Por qué tenía él? Si él no había sido mandado por Jesucristo. Porque de la misma manera que hicieron con Matías, capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 15 al 23. ¿Qué pasa en ese lugar? En ese momento se levanta Pedro en medio de todos los hermanos y dice que el lugar que ocupaba Judas, que ya no estaba, que era el que se debía de perder, lo debía de ocupar otra persona. Entonces, ¿qué hacen? Eligen a otra persona y entre dos eligen a Matías. Matías ocupa el lugar. A eso se le llama sucesión apostólica. O sea que la continuidad no termina. Murieron todos. ¿Terminó la continuidad? No, hay otros. Y después de esos otros hay otros. Y tiene que haber una continuidad, una sucesión apostólica hasta hoy. Y esto es lo que yo quiero generar en tu corazón. Que vos te puedas preguntar y te puedas permitir el beneficio de la duda en este caso para decir, yo soy de la iglesia, como decía en el capítulo pasado, que se llama de los santos de ahora, o de los santos de ayer, vamos a ponerle así, de los santos de ayer. Che, esta iglesia mía, ¿tendrá sucesión apostólica? ¿Podemos nosotros comprobar que si vamos para atrás, pastor tras pastor, podemos llegar a Pedro, a Matías, a Santiago, a Pablo? ¿Lo podemos demostrar? ¿Por qué? Porque si tu pastor o vos pastor no fuiste nombrado por nadie, nadie te impuso las manos como lo vamos a ver ahora, lamento decirte que no sos, no formás parte de esta autoridad, de esta jerarquía, y por lo tanto todo lo que estás haciendo lo estás haciendo en vano. Cosa que Pablo creyó en un momento que le estaba pasando. Recordarás que Pablo, después de 14 años de anunciar y predicar y de estar muy seguro de lo que hacía, de escribir cartas y epístolas, dar órdenes en función de lo que enseñaba el Evangelio, después de 14 años dice: decidí subir a Jerusalén para ver si lo que estaba anunciando o lo que había anunciado no había sido en vano. Para decir, ¿estaré haciendo bien las cosas? Mejor voy ¿a dónde? A Jerusalén, que era donde estaban los apóstoles, la iglesia. Él estaba unido a la cabeza. Entonces subió ¿a qué? A corroborar lo que él anunciaba. ¿Esto va conforme a lo que está anunciando la iglesia o me estoy desviando? ¿Prediqué, anuncié en vano
o hice las cosas bien. Bueno, vos que sos de otra denominación, ¿estás unido a esa cabeza? No, estás unido a la palabra de Dios y a tu criterio, a una interpretación personal. Por ejemplo, y en esto quiero ser claro para que lo entiendas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tomara el fragmento, esto es una pavada que voy a decir, pero para que se entienda, porque esto es lo que pasa lastimosamente. Vamos a suponer que yo tomara el fragmento del Evangelio de Mateo en donde dice, todo lo que ustedes aten quedará atado, y todo lo que ustedes desaten quedará desatado. Y yo que leo la palabra por primera vez y vi un rito esotérico, supersticioso, satánico, de, por ejemplo, atar a un muñeco, como se hace en muchas denominaciones de carácter satánico, budismo, a ver, hay muchas. La madre es el budismo. Yo he visto alguna vez que ataron un muñeco, entonces ahora tomé la palabra, leo esto y digo, es bíblico. Hay que atar. Entonces cuando alguien me haga mal, yo tomo un muñeco, digo, este muñeco representa a esta persona que me hace mal, yo lo ato, y lo ato. Entonces bíblico, estoy haciendo bien las cosas, porque yo estoy cumpliendo con lo que dice la palabra. Jesús me dijo a mí, porque me lo está diciendo a mí, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Este que me hace mal, queda atado en el cielo. No entendiste nada. O sea, esa es tu interpretación de lo que dice ahí, pero no está diciendo eso. Ni siquiera te lo está diciendo vos, porque cada vez que dice todo lo que aten quedará atado, se lo está diciendo a ese grupo jerárquico, a esa autoridad, a esa jerarquía, que tiene autoridad y poder para tomar decisiones, para decidir, como lo estuvimos viendo. Franco, lo de la sucesión apostólica es una mentira. No, ya te hablé, te di el ejemplo de la primera sucesión apostólica que figura en la Biblia. ¿Cuál es? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Míralo, léelo con tus propios ojos. Ahora, hay otros ejemplos en la palabra de Dios de sucesión apostólica, hay otros ejemplos de ordenación veraz y distinta a la ordenación que hay en mis denominaciones protestantes, evangélicos, todas las sectas nuevas, Testigos de Jehová, año 1800, Pentecostales, año 1930, Unicitarios y Trinitarios, Adventistas del Séptimo Día, Elena de White, año 1850, todas estas sectas nuevas que hay, que son las que más abundan y sobreabundan en el mundo, todas estas denominaciones no tienen sucesión apostólica. Iniciaron de la nada y se siguen subdividiendo e iniciando de la nada. Si vos sos pastor, vas a entender lo que te estoy diciendo porque sabés que es así. Te autonombraste, viste que tenías la inclinación para predicar, a lo mejor viste una oportunidad de negocio, eso te hizo también tener la posibilidad de un trabajo, de sustento, me van a diezmar y con ese diezmo me voy a sostener, y esto lo digo con respeto, no lo estoy diciendo como con una crítica, no. A lo mejor lo viste así y de esa manera iniciaste. Entonces, ¿hubo sucesión apostólica? No. ¿Cómo era la sucesión apostólica? ¿De qué manera se transmitía, se confería el Espíritu Santo? Bueno, esto te lo voy a dejar para el capítulo 5. El capítulo 5 de la Iglesia es Católica, ¿cómo demostrarlo? Vamos a ver cómo es la sucesión apostólica, cómo se da la sucesión apostólica, de qué manera. Entonces vos, que sos de otra denominación que no es católica, vas a poder ver si tu pastor tiene o no tiene sucesión apostólica, la recibió o no la recibió, de qué manera se da, de qué manera se da. Entonces estamos viendo que no da lo mismo arrancar así porque sí, tomar la palabra así porque sí, no, hay que tener una continuidad histórica, cosa que nadie, ninguna de las sectas protestantes que conocemos quiere reconocer, nadie lo quiere reconocer. Les importa poco hablar de sucesión apostólica porque saben que no tienen relación
ni tienen nada que ver con esta jerarquía que Jesús eligió, que Jesús sopló el Espíritu Santo y que Jesús mandó concretamente. Antes de cerrar esto, voy a leer de la palabra de Dios, lo tengo acá, el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Me interesa, me acordé y te lo voy a leer. Dice: en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. O sea, a ese grupo le dio instrucciones. ¿Esas instrucciones están en la Biblia? No. Entonces, vos que sos protestante y que rechazás la Sagrada Tradición, que esto vamos a hablar en otros capítulos, porque hay mucho para hablar. Vos que sos de sola Escritura, ¿cómo hacés para conocer qué instrucciones dio Jesús a los apóstoles si vos no sos parte de los apóstoles, si vos no estás con la sucesión apostólica en la iglesia que tiene la sucesión apostólica, y si aparte no obedeces a la tradición? ¿Qué es la tradición? Todo eso que enseñaron los apóstoles elegidos y que no está escrito en la palabra de Dios. Eso es la sagrada tradición. La tradición con T mayúscula. Entonces, te dejo hasta aquí, minuto 36 del video. Muchísimo hemos hablado hoy, te pido disculpas por tanto, pero el próximo capítulo vamos a hablar de esto, las instrucciones a los apóstoles que había elegido, pero antes de eso vamos a hablar de cómo es la sucesión apostólica, de qué manera se confiere a la otra persona el orden sacerdotal. ¿Por qué el orden? Porque Jesús dio una orden. Esta orden que Jesús dio se sigue dando, se sigue confiriendo de la manera que Jesús enseñó a sus apóstoles. No está en la palabra, bueno sí, pero está en la palabra que le dio a Jesús sus últimas instrucciones. En definitiva, la sucesión apostólica está en la palabra y te lo voy a mostrar. El próximo programa de este canal, tu canal Palabra Santa, concretamente en este tu programa, la Iglesia es católica, cómo demostrarlo. Nos vemos. Chau, chau, chau.